Bienvenidos todos. Estamos en la lección 6 de nuestra clase, la Biblia, la obra del Salvador. Hoy vamos a estudiar esta lección sobre Jesucristo, buscado y crucificado. Vamos a ver a Él con tristeza porque es inocente y es nuestro Salvador amado. Pero también vamos a ver a nuestro Salvador salvándonos, llevando a cabo nuestra salvación por sufrir y por nuestros pecados, y es acto de amor. Entonces, va a ser una lección de mucha tristeza y mucha alegría al mismo tiempo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis muchos pecados que te clavaron a la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente, Señor. Amén. Okay. Entonces, y con esta oración ya vamos a comenzar. Les recuerdo que vamos a mantener nuestros micrófonos desactivados. Estamos aquí para participar. Entonces, cuando tengan una pregunta, una duda, un comentario, algo que decir, con toda confianza, siempre pueden activar los micrófonos para participar. Pero les pido que después, por favor, de desactivar el micrófono de nuevo, para que todos puedan escuchar al que hable claramente. Bien, entonces vamos para la actividad de repaso. Hoy estamos estudiando Lucas 23, versículo 13 a 34. Entonces vamos a enfocarnos al principio en lo que pasa cuando Jesucristo está con Pilato, y vamos a ver lo que pasa después cuando es llevado para ser crucificado fuera de la ciudad. Pero y estudiamos en la lección pasada lo que pasó en Getsemaní y la negación de Pedro. Entre estos eventos, vemos el juicio de Jesucristo delante de los judíos. Entonces, para darnos un poco más de contexto de lo que vamos a estudiar hoy, describan el juicio de Jesús delante de los judíos. ¿Qué pasó cuando Jesucristo estaba ahí delante de los judíos? Alejandro, por favor. Pues cuando estaba delante de los judíos, ellos llevaron unas personas para que dieran falso testimonio, pero aún así no pudieron demostrarle ni a Pilatos ni a Herodes que lo que ellos querían demostrar. Por eso Pilatos lo lleva ante la multitud para que la multitud decidiera liberarlo. Sí. Bueno, ok, entonces sí, entonces tenemos los dos eventos. Entonces sí, los judíos llevaron muchos falsos testigos, pero eso fue antes de que lo llevaron a Pilato. Entonces tenemos lo que pasó con él delante de los judíos antes, porque Pilato es gobernador romano y es enviado por el imperio romano para gobernar a los judíos. Herodes tampoco es judío. Él fue como rey de la región, no gobernaba el mismo territorio de Pilato. Pero antes de llevar a Jesucristo a ellos, vemos lo que pasaba con los judíos. Y aparte de eso fue llevar muchos falsos testigos para dar testimonio no cierto sobre las acciones de Jesucristo. José Uriel, más comentarios sobre lo que pasó ahí con los judíos. Sí, los judíos llenos de envidia y calumnias, pues ellos se rasgaban las ropas porque Jesús decía pues que él era el Hijo de Dios, y ellos decían que blasfemia, que era falso, porque ellos querían era un líder
que fuera como Barrabás contra los romanos. Y la ley de Jesús era de amor, de perdón. Entonces, esa era la rabia que ellos tenían y querían de alguna manera llevarlo ante los romanos para que lo juzgaran por cualquier motivo, así fueran mentiras. Sí. Entonces, vemos lo que está pasando ahí con ellos, o no. Ya habían rechazado los líderes judíos, o la mayoría de los líderes había rechazado a Jesucristo como Salvador. Entonces, por envidia, como dice José Uriel. Pablo también tiene un comentario. Sí, pasó. También, ¿cómo se llama? Era tanto el odio y el miedo que le tenían a Jesucristo, que aparte de llevar testigos falsos, pues querían decirle que él estaba negando que no le dieran el tributo al César para que lo condenaran a muerte de inmediato. O sea, lo metían muchas cosas. Sí, gracias, Pablo. Entonces, y eso es especialmente cuando lo llevaron a Pilato, ¿verdad? Porque es gobernador romano. Con lo que vemos, el tema que vemos ahí delante de los judíos, hablan más de la blasfemia, ¿verdad? Porque son los líderes religiosos. Entonces, lo que vemos son es una noche de tres juicios de verdad, ¿verdad? En primer lugar, está ahí ante Anás, y Anás era el sumo sacerdote anteriormente. Los romanos, con su poder, nombraron al sumo sacerdote en ese entonces. Entonces, Anás fue quitado de su puesto, pero es suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Entonces, todavía hablan de Anás como sumo sacerdote, porque era, pero empieza Jesús con Anás y después va a Caifás. Y también vemos el concilio, y parece que el concilio, el consejo Sanedrín, se reunió en la casa de Caifás. Entonces, Jesucristo está llevado de un lugar a otro para ser juzgado por los judíos. Y como se mencionó antes, hay mucho falso testimonio y también hay acusaciones de blasfemia. Pero en todo vemos a Jesucristo, el Señor Todopoderoso encarnado, pero con poder para destruir a todos a ellos con rayos del cielo. Pero en vez de hacer eso, vemos su paciencia y todavía decía lo que es la verdad. Entonces vemos palabras de Jesucristo antes ellos, como si he dicho algo malo, demuéstramelo. Y habla de los golpes también, ¿verdad? Y vemos la pregunta, ¿eres el Cristo, el hijo del bendito? ¿Y qué dice Jesucristo? Dice la verdad, sí, yo soy. Y habla de su regreso en el día final, ¿verdad? Entonces vemos a Jesucristo siempre hablando la verdad en amor hasta el fin para ellos, pero todavía lo rechazaron. Entonces, pero hay una cosa, entonces ellos tenían poder en ese tiempo, pero no tenían el poder para ejecutar a una persona. Y ellos desean ejecutar, matar a Jesucristo. Por eso, el próximo día lo llevan Jesucristo a Poncio Pilato. Y eso, el gobernador romano fue la autoridad suprema en Judea en ese entonces. Eso es lo que vamos a estudiar. De este punto vamos a estudiar hoy. Entonces, viene de Lucas 23, 13 a 34. Otra vez, hay muchos detalles. Bueno, eso es algo muy importante. Entonces, cada uno de los evangelios incluye muchos detalles. Vamos a leer hoy, o vamos a enfocarnos hoy en lo que viene de Lucas 23, 13 al 34. También, si quieren leer más, hay mucho en Marcos 14 y 15,
en Lucas 22, en Juan 18 y 19. Si que quisieran estudiarlo más después de la clase, está bien. Pero cuando estamos contestando nuestras preguntas de hoy, de considerar y consolidar, nos vamos a enfocar en lo que dice aquí en Lucas 23, 13 a 34. Entonces, si tienen una Biblia para abrir, sería bueno abrirlo para enfocarnos en meditar sobre estas palabras. Veo las Biblias de Maxi, de Luis, que tiene la mano, que bueno, yo tengo la mía aquí en mi teléfono. Ahora vamos a enfocarnos en los detalles de la palabra de Dios aquí en Lucas 23, empezando con versículo 13. Empezamos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Jesús, Bien, Jesús está ahí. Pilato Pilato. y Los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, vemos los dos sumos sacerdotes en este caso, que serían Herodes, Herodes, ¿verdad? Está ahí Herodes. Barrabás. Barrabás, se menciona Barrabás, ¿verdad? ¿Mm? ¿Quién más? Simón de El Sirene, pueblo, Una vez más, Rosita. el pueblo, El pueblo, se menciona el pueblo en versículo 13, ¿sí? Fabián. sí, también está Simón de Sirene, las mujeres que lloraban también. Allí. Bien, sí, Simón de Sirene, llevando la cruz, en camino hacia la cruz, las mujeres llorando. Versículo 27 a 31. los soldados cuando azotaron a Jesús. Sí, los soldados, y no los menciona por nombre aquí, pero los vemos crucificando a Jesucristo en versículo 33 y 34, y también menciona que fueron ellos que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, versículo 34. Los otros dos malhechores también. A Pedro también está ahí. Los malhechores, bueno, la historia no menciona Pedro, ¿verdad? Entonces, En el 34. en el versículo 34, bueno, menciona al Padre, ¿verdad? Dice sí. Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos en Lucas 23. También podemos mencionar la multitud. Dos veces habla de una multitud en Lucas 23. Versículo 8 habla de la multitud delante de Pilato. Versículo 27 menciona una gran multitud del pueblo que seguía a Jesucristo hacia la cruz. ¿Algo más? Alejandro, ¿iba a nombrar otro nombre? ¿Otra persona? No. No, pastor, ya nombraron todos. Creo que sí. Bien, entonces esos son Faltan los gobernantes. Los gobernantes. Los entonces, gobernantes menciona ahí. Versículo- Versículo 13 también convocaron a los Herodes. gobernantes. Herodes y Pilatos. Sí, versículo 13 menciona los gobernantes, ¿verdad? Es algo que no mencionamos antes. Especialmente con los gobernantes, pensamos en los mismos líderes, los miembros del consejo del pueblo de Israel, de Judea, desde entonces. Bien. José de Arimatea, ¿Cuál fue? José de Arimateas también. Sí. ¿En qué versículo? no me Eh, alcanza. ¿No alcanza? No, me pasé. Ah, sí, no. Bueno, todavía no. Entonces estamos enfocando solamente Lucas 23, 13 a 34. Bien, ok. Ya nombramos todos los que están allí, los personajes. Ahora vamos a los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Fabián. Sí, creo que como el objeto principal estaba la cruz. Después también no sé si va como objeto la cárcel.
Sí, la cárcel donde estaba Barrabás. Exactamente. Bien. La corona de espinas y la caña que le pusieron a Jesús. Sí, pero sí, están ahí, pero pensamos en Lucas 23. Entonces, no, estaban ahí, sabemos eso, especialmente en Juan 19 menciona la corona de espinas, pero estamos en Lucas 23. Alejandro, ¿iba a mencionar algo? Sí, pues uno sería en el sitio donde ponen a Jesús para que toda la multitud lo vea y puedan decidir si lo dejan libre o no. Y otro sería el látigo con el que golpeaban a Jesús. Sí. Pastor, también la burla que le hizo Herodes, que lo mandó con ropa fina, cuando lo cambió de ropa. Sí, exactamente. Entonces, un poco antes pero aquí en Lucas 23 habla del vestimiento fino que pusieron sobre Jesucristo y Herodes lo envió a Pilato de nuevo con esa ropa espléndida. Habla de eso en el versículo 11, pero Jesucristo regresa llevando todo eso. Pensamos probablemente, bueno, hablamos de eso, vemos los vestidos de Jesucristo en versículo 34. Podríamos tal vez mencionar los suertes. Sí, pastor. Rosita. Sí, Rosita. En el versículo 25 dice que Jesús está amarrado, que lo van a soltar, pero ¿cómo se considera eso? ¿Amarran nomás? Las manos seguramente, las manos hacia atrás. Bueno, no sabemos exactamente, ¿verdad? Está hablando de la segunda parte del versículo. Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aunque, sí, bueno, no sabemos exactamente. Entonces, en el video, siempre los videos sobre la Biblia nos puede ayudar a pensar en cómo tal vez se veía, pero no sabemos exactamente. Bueno, lo claro es que fue un sufrimiento terrible, ¿verdad? Camilo, pastor, el llanto de las mujeres, pastor. Sí, gracias Arturo. El llanto de las mujeres. Bien, el llanto en el versículo 27. Camilo, ¿también usted iba a contar? Sí, están también nombran los vestidos en el 34. Sí. En el 34. Exacto, los vestidos que cuando repartieron entre sí sus vestidos. Bien. Dane, ¿algo más? Buenas noches, pastor. En el 31, el árbol. Sí, el árbol. Cuando Jesucristo está, otra cosa que menciona, ¿verdad? ¿Y la cruz? Sí, el árbol, bueno, y la cruz también. El árbol mencionado en versículo 34 o el versículo 31, Jesucristo está hablando de Jerusalén. Y pensamos en las palabras que escuchamos antes, cuando Jesucristo mismo lloraba por Jerusalén cuando estudiamos la entrada triunfal, ¿verdad? Es otra profecía sobre el mismo evento. Bien, eso nos lleva entonces. Pastor, disculpe, ¿podría ser también lo que Jesús dice de los dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no dieron de mamar? Sí, podríamos mencionar, porque habla de eso y es algo que Dios quiere Jesús quiere que entendamos lo que iba a pasar. Entonces también habla de los collados, ahí de los montes, ¿sí? Gracias, bien Arturo, para pensar bien lo que dice Jesucristo ahí en versículo 27 al 31. Bien, ok. Ahora ya está. ¿Cómo? ¿El sitio de la calavera? Sí, ahora sí.
De ahora estamos en el dónde, ¿verdad, José Oriel? En el Sí, sitio, el dónde, el sitio, el lugar de la calavera. A veces se llama Calvario también, que es la palabra latín que significa calavera. Gólgota. O Gólgota, que es la palabra aramea, que significa también calavera. Entonces, sí, ese es el lugar, ¿verdad? Es poco fuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces, hay unos que dicen, bueno, no he tenido el privilegio de viajar a Jerusalén. No sabe exactamente dónde está hoy en día. Hay unos que dicen que está ahí o en otro lugar, pero no es seguro dónde estaba. Pero seguro poco fuera de la ciudad de Jerusalén. Es la segunda parte de la historia. ¿Dónde pasa la primera parte de lo que estudiamos? Versículo 13 al 25. En Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? Específicamente, ¿dónde? En la casa de los sumos sacerdotes y de no. ahí a donde... De las casas de los sumos sacerdotes en primer lugar y después lo llevaron a Jesús ¿a dónde? El palacio de Pilatos. Al palacio de Pilato. Entonces, Pilato generalmente vivía en Cesarea, en la costa, pero siempre venía, en lo que vemos en la Biblia y en otros fuentes históricos, venía a Jerusalén para los días festivos, para mantener la paz, para estar allí, para ver lo que estaba pasando y también para a lo mejor ganar el favor del pueblo. Entonces estaba ahí, pero él estaba ahí en esa ocasión. Vamos a ver, según la voluntad de Dios. Ok, eso es donde ocurrió, ¿verdad? En Jerusalén y fuera de Jerusalén, en la región de Judea. Próxima pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el año 33, 32, 33 más o menos. Sí, bueno, siempre el año no podemos fijar exactamente. Entonces, a lo mejor que sería como de año, sería de 29, tal vez 30, pero al final. ese sería el año. Entonces, al final del ministerio. Alejandro, sí, bien. Al final del ministerio de Jesucristo, él tenía, según lo que vemos en la Biblia, 33 años. Al final del ministerio de Jesucristo, ¿qué más? ¿Qué más? Especialmente en el contexto de esta última semana del ministerio de Jesucristo. ¿Qué día de la semana fue? Viernes. Viernes, ¿no? El viernes, ¿verdad? El viernes. Entonces, ya establecemos que lo que pasó en la lección pasada pasó el jueves en la noche. Jesucristo pasa toda la noche con los judíos, en los juicios, en las casas de los sumos sacerdotes, y después llega a Pilato muy de la mañana y después es crucificado. Bien, ok, adelante. Entonces, es el cuándo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La sentencia de Jesús. La sentencia. El juicio. ¿Y por qué es un problema el juicio? Mal juicio. Es mal juicio, sí. Porque es inocente. Porque Pésimo es inocente, sí. Fue un abuso. Sí, creo que sí. Bien. El problema es que se desestabilizaba el poder religioso que había en ese entonces. Entonces ese era un problema grave porque Jesús iba en contra de ellos. Sí. De su punto de vista, ¿verdad? El problema era Jesús, ¿verdad? Porque iba en contra de ellos. Porque tenían miedo, sí. Sí, tenían miedo de Jesucristo. Y no pudiera ser su actitud.
También podemos mencionar, unos de ustedes, déjenme pensar, unos de ustedes tomaron conmigo un curso el mes pasado. María Maxi, José Uriel, ¿quién más estaba ahí con nosotros? Marco Acosta estaba ahí, tal vez Dane, creo que estaba con nosotros. La clase, el curso fue en el principio, que estudiamos lo de Génesis. ¿Alguien nos podría leer Génesis 3:15? Génesis 3:15. Rosita, por favor. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bien, gracias Rosita. Entonces, eso es lo que son las palabras de Dios a la serpiente, al diablo en el jardín después de la caída en el pecado. Y vemos ahí cómo iba a aplastar a Satanás, cómo iba a destruir la obra de Satanás y herirlo en la cabeza. En la cabeza, sí. Pero mientras tanto, Satanás iba a herir a la simiente de la mujer, que es Jesucristo, en el calcañar. Iba a ser un proceso doloroso, ¿verdad? No iba a destruirlo, pero iba a herirlo en el calcañar, o sea, el talón de la simiente, ¿verdad? De la mujer, que es Jesucristo. El cumplimiento de la promesa. Pero lo que vemos aquí hoy es la serpiente muriendo el talón de la simiente de la mujer de Jesucristo, que había venido para salvar, para cumplir la promesa hecha tantos años antes. Pero vemos que la salvación del mundo, el pago por el pecado de todos los seres humanos de todos los tiempos, no iba a ser algo fácil. Entonces decimos, y es verdad, que la salvación es gratuita, pero no fue algo barata, ¿verdad? Nada barato la salvación. Entonces, pero vemos que para nosotros es 100% gratuita. Es un regalo de Dios para nosotros. Pero vemos que el precio fue muy costoso. Y eso es lo que estamos viendo. Aquí vemos el problema, que el inocente está muriendo. Y la causa, sí, en el momento fue lo del Pilato, de los gobernantes, de los sumos sacerdotes, del pueblo, la multitud gritando. Pero del punto de vista más grande, el problema es también el pecado nuestro. Y por eso murió Jesucristo. Entonces, es el problema, que empieza ahí con la caída y el problema todavía existe y vemos que el precio de pagar por el pecado del mundo. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los eventos, específicamente qué pasa en esta historia, qué fue el precio pagado por Jesucristo. En estos versículos. Regresamos entonces a Lucas 23 y empezando con versículo 13. ¿Quién puede guiarnos? ¿Quién puede mencionar los eventos que ocurrieron en esta historia? Arturo. Sí, pastor. Entonces le leo. Dice, habiendo pues Pilato convocado a los principales de los sacerdotes y a los magistrados juntamente con el pueblo. Sí, gracias. Dijo, Arturo, gracias, pero no vamos a leer todo como siempre hacemos, vamos a recontar los eventos usando nuestras propias palabras. Pero ahí empezamos, con lo que apenas dijo Arturo, que Pilato está ahí convocando a todos ellos, con Jesucristo también, con los principales sacerdotes, los gobernantes y el pueblo. ¿Y qué pasa después?
Pilatos le dice a la gente que a quién quiere dejar libre. Sí, entonces un poco más adelante tienen que escoger entre Barrabás y ¿quién es Barrabás? Un malhechor. Un malhechor. Un asesino. Asesino. Un Primero rebelde. Pastor primero le dice a los judíos que les había presentado a Jesús como un hombre que perturbaba al pueblo, pero después de haberlo interrogado, Pilato no encontró ningún delito por lo que lo acusaban. Esa es la primera parte de lo que está sucediendo en la sentencia de muerte. Sí, así es, ¿verdad? Está en versículos como 14, 15, 16 y 17. Bueno, dice que, bueno, entiende casi desde el principio Pilato que no ha cometido ningún delito, ¿verdad? Y quería soltarlo. Y quería soltarlo. Sí, él quería soltarlo porque no le había encontrado ningún delito. Entonces el pueblo comenzó a injuriar y a decir que tenía que matarlo. Entonces, pues como siempre Es como que hacen a Jesús. hacían una historia ahí para soltar siempre a alguien, y entonces preferían saltar al asesino, a Barrabás, que a Jesucristo, y que a Jesucristo lo crucificaran. Sí. Y bueno, vemos a él por miedo de la gente para mantener la paz en vez de mantener la justicia. José Uriel, también usted iba a contar. Sí, pastor, ahí vemos un juicio como político hacia Jesús, ¿sí? Y Pilatos, pues él no se quiere meter en eso, sino dice, ustedes tienen sus creencias y yo a él no lo veo como un enemigo de Roma. Uh-huh. Sí, exactamente. No, entonces, los sumos sacerdotes eran los que lo querían obligar prácticamente que lo mandara a crucificar. Para ellos lavarse las manos. Sí, exactamente. Entonces, Jesucristo está ahí, Pilatos de miedo, y habla con ellos, negocia con ellos sobre Barrabás y dice que no he visto ningún mal en él, ni Herodes, pero... La señal está un poquito... Pero al fin de cuentas, ya al fin, ¿qué hace Pilato? A la final soltó a aquel que había sido echado a la cárcel, a Barrabás. Y sí, la voluntad de ellos. Sí, entregó a Jesús a la voluntad de ellos para crucificarlo, ¿verdad? A pesar de que es inocente, no importa. Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bien, ok, entonces Jesucristo sale de la presencia de Pilato. ¿Y qué pasa después? Saliendo de ahí, ¿qué pasa? Que soltó a Barrabás. Sí, Fabián y Hernán al mismo tiempo, sí. Entonces, se soltó a Barrabás, pero después, ¿qué pasa? Fabián, ¿qué iba a decir? Sí, que entonces lo llevan al Gólgota después que prácticamente lo condenan. Fue llevado hacia el Gólgota y en el camino toman a Simón de Cirene para que ayude a cargar la cruz. Sí. Toman a Simón de Cirene a llevar la cruz, ¿verdad? Y en camino, ¿qué pasa? ¿Las mujeres se lamentan? Sí, están llorando ahí las mujeres en el camino. Jesucristo toma el tiempo para hablar con ellos y son palabras muy parecidas a lo que dijo Jesucristo al entrar en el domingo anterior sobre Jerusalén. Y vemos el rechazo completo de la ciudad en contra de Jesucristo. Okay, después de hablar de la destrucción de Jerusalén,
Versículo 32, ¿qué dice y qué pasó? Llevaban a los dos malhechores para ser muertos igual que Jesús. Los crucificaron en el Gólgota, en la calavera, perdón, y uno estaba a la derecha y otro a la izquierda. Y después una manifestación de amor grande y poderosa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Y termina la historia de hoy con los soldados repartiendo entre sí sus vestidos echándolo a la suerte. Sí, que es cumplimiento de una profecía que de Salmo 22, versículo 19. Entonces, son los pasos que... ¿Faltamos algo? Camilo. Faltó los ladrones, que es importante también. Ah, sí. Sí, el sí, de la sí. izquierda y el de la derecha. Sí, ahí están los malhechores, en los dos lados de él. Interesante, algo que por primera vez noté, por el estilo de este estudio, pensando en los objetos, no mencionan los clavos, ni aquí ni en los otros evangelios. ¿Cómo sabemos que fue clavado a la cruz de Jesucristo? Porque al resucitarse muestra sus manos y sus pies y las marcas para mostrar que de verdad se había resucitado, ¿verdad? Pero no mencionan los clavos, pero es lo que están haciendo al fin de la historia, crucificando a Jesucristo ahí y repartiendo entre sus vestidos, echando suertes, pero mientras que están haciendo todo eso, vemos el amor de Jesucristo hasta el fin. Perdónenlos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahora a nuestras preguntas. Ya mencionamos los eventos. ¿Se resuelve el problema como mencionamos o no? Sí. Se resolvería en cierta forma. El problema del pecado se resuelve, que era la intención de Jesús. Sí, Jesucristo. Y bueno, Dios utiliza en la historia aún las intenciones malas del pueblo, de Pilato, de los líderes, de todos, de los soldados, para cumplir lo que él quería cumplir, ¿verdad? Lo que él había prometido desde la caída en el pecado. Pero aún no vemos el cumplimiento final. No dice todavía consumado es cuando terminamos esta parte de la historia. Puede parecer que los malos van ganando, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cómo termina la historia. Okay. Bien, ahora vamos a pasar un poco de tiempo porque eso tiene mucho que decir a nosotros, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que pasó de Lucas 13, de Lucas 23. Ahora vamos a ver lo que tiene que decir a nosotros. En pocas palabras, ¿alguien nos puede decir de qué se trata la historia que estudiamos? Déjame ver. Pablo. Se trata de la salvación de nuestros pecados, el sacrificio poderoso que hizo Jesucristo y la obediencia que tuvo hacia su Padre por el amor que nos tiene a nosotros. Yo siento que eso se trata también. Bien, sí, exactamente, Pablo. El amor para nosotros, la salvación, el sacrificio, la obediencia al plan de su Padre, a pesar de que todos los que estaban alrededor de él estaba muriendo, sufriendo por sus pecados. Ellos estaban golpeándolo y burlándose de él y todo eso. Bien, Alejandro. Sí, también ahí se está hablando de la historia, trata de cómo se desarrolla un juicio injusto y cómo una persona justa e inocente se condena por algo que no cometió. Sí. Sí, y eso, entonces podemos tal vez, sí,
la condenación de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, Jesucristo juzgado y crucificado, podemos resumirlo así. Luis también iba a contar. Pastor, no. Ok, está bien. ¿Hernán? Sí, pastor. Sí, pastor, se trata también de la salvación del mundo, ¿no? Porque el propósito era ese, de darnos la salvación. Así es, exactamente. Bien, y eso nos lleva a la pregunta después. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos lleva a confesar? El falso testimonio. El falso testimonio que vimos en el juicio delante de los judíos. El falso testimonio también es uno de los mandamientos. Somos culpables del falso testimonio que cuando todas las mentiras son ejemplos en nuestras vidas del falso testimonio. ¿Qué más? ¿Alguien que tiene una Biblia ahí? ¿Nos podría leer Isaías 53, 4 a 6? ¿Isaías qué? El principal es la envidia. La envidia. envidia. Isaías 53, 4. 4, 5 y 6. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, gracias Jorge. Entonces, a esta pregunta pudiéramos contestar los pecados que me enseña a confesar esta historia son todos los actos malos, todas las palabras feas y todos los pensamientos pecaminosos de nuestras vidas, ¿verdad? Porque fue por nuestras rebeliones que Jesucristo sufrió, por nuestros pecados que fue molido. Nosotros descarriamos y el pueblo nuestro se apartó de él, pero vemos a Jesucristo fiel hasta el fin y por eso sufrió tanto. Entonces, para nosotros puede ser fácil de condenar desde lejos a Pilato, a la multitud, a los líderes, a los principales sacerdotes, al pueblo que estaba ahí, a Herodes. Pero al fin de cuentas, la Biblia dice, las palabras de Isaías 53 son tan bonitas. 700 años antes de Jesucristo, hablando claramente de por qué iba a venir y sufrir y morir. Y vemos que fue por nosotros y porque hemos pecado, que Jesucristo murió así. Entonces, entonces nos lleva a confesar todos. Cada cosa que hemos hecho que no está de acuerdo con la voluntad de Dios es algo que fue cargado por Jesucristo hacia la cruz. Bien. ¿Otro comentario? Fabián iba a comentar. Sí, también creo que nos enseña a no juzgar y a no condenar, como estaban haciendo ellos, juzgando y condenando, sino más bien a saber perdonar y amar. Siempre en nosotros existe algo por ahí del legalismo, como quien dice, y siempre queremos juzgar y siempre queremos condenar. Y que eso tenemos que dejarlo de lado. Y creo que acá se refleja clarito eso. Sí, gracias Fabián. Entonces, si en nuestros corazones sabemos bien lo que dice Isaías 53,
que Él fue molido por nuestro pecado, no vamos a considerarnos mejores que nuestro prójimo, porque sabemos que Jesús murió por mi pecado y murió por su pecado también. Bien. Pablo también iba a contar. Sí, pastor. Buenas tardes, compañeros. También está el pecado de la murmuración y el pecado de la desobediencia, porque Él fue muy obediente, Jesucristo fue muy obediente, pero de repente nosotros murmuramos cuando sentimos envidia o sentimos alguna cosa que nos da, no sé, yo siento que también el pecado de la murmuración puede ser un pecado que a lo mejor involuntariamente lo hacemos. Sí, la murmuración. Sí, la murmuración sobre las cosas que tenemos en esta vida contra otras personas, especialmente aquí veo como el pecado de menospreciar lo que hizo Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Doctor, también el Yo perdón. lo veía, perdón, en el ladrón que estaba, ya que estaba crucificado al lado de Jesucristo, que estaban murmurando, si tú eres Dios, si tú eres esto, y que empezaron ahí a murmurar y a decirle que lo demostrara y que se bajara de la cruz. Es un tipo de murmuración y tipo de burla, él estando también crucificado. Perdón. Sí, gracias, Pablo. Y en la lección que viene, la lección 7 del lunes, vamos a especialmente ver los malhechores y cómo hablaban uno y el otro. Pastor, también nos muestra, lo veo yo aquí en el versículo 34, cuando Jesús le dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso también nos muestra a perdonar. Así como Él perdonó, aún estando en esa situación, nosotros también debemos perdonar a otras personas. Y especialmente cuando pensamos en esta pregunta, que el pecado del odio contra las otras personas, o la actitud muy terrenal, muy común, muy parte de nuestra naturaleza humana, es amar a los que nos aman y odiar a los que nos odian. Que no es actitud natural, pero no es actitud de Jesucristo, ¿verdad? No es actitud de Jesucristo. Bien, Rosita también iba a contar. Sí, pastor. Bueno, el versículo 6 de capítulo 53 de Isaías habla en forma general de todo el mundo, de todo ser humano, del pecado que nosotros llevamos a cuesta. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es el pecado, digamos, universal de todos nosotros. Ese pecado Jesucristo lo cargó. Sí, exactamente, es nuestro pecado. La causa es muy claro en Isaías 53 y versículo 6, que la causa es nuestro pecado. Cuando leemos la historia, estamos leyendo la historia del precio de nuestro pecado. Bien, ok. Como les mencioné al principio, nos da tristeza ver a nuestro querido Señor sufriendo y muriendo así, pero también hay mucha alegría. Y la cruz es el lugar donde dejamos nuestra tristeza y sabemos lo que es una alegría verdadera en Cristo Jesús. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? Cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, hablando de las palabras de Jesucristo, ¿verdad, Hernán? Sí, señor. En el versículo 34. Ahí vemos el amor de Jesús. Está hablando en el contexto sobre las personas que lo crucificaron físicamente, pero también aplican las palabras a nosotros también, ¿verdad? Sí, señor. Entonces Jesucristo, los que
perdona a nosotros personas que con nuestros propios pecados crucificamos a Él. Cuando reconocemos que Él es nuestro único Señor y Salvador. Sí, recibido por medio de la fe. Sí, Bien, señor. Maxi. Yo creo que el amor de Dios lo vemos en el silencio de Jesús también, digo, porque él más que nadie tenía argumentos para poder defenderse y aún así el propósito era más grande que sus argumentos para defenderse y demostrar que era inocente, ¿no? Porque lo que vimos ahí de que lo estaban juzgando incorrectamente y aún así él seguía para adelante con el propósito más grande que era sufrir y ser molido por nuestros pecados, ¿no? Pagar la condena. Así es, exactamente. Nos vemos el gran amor de Jesucristo para nosotros en la cruz, pagando nuestra condena. Entonces Él es condenado, nosotros en eso también Dios nos declara inocente en Cristo Jesús, nos justifica. Pablo. El amor yo lo veo desde que recibe el primer latigazo. De ahí, bueno, todo es, pero desde el primer latigazo se ve el amor que tiene por nosotros. Amén. Sí, gracias. Especialmente a mí me encanta lo que dice en Romanos 5:8 sobre lo que está pasando. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo aquí en Romanos 5 está hablando de lo que pasó en la historia de hoy, cuando Cristo murió, siendo aún nosotros pecadores. Entonces, no es como si Dios sabía que íbamos a ser personas muy buenas y por eso murió Jesucristo. No es como si fuera por nuestros méritos que merecemos un gran sacrificio. Es aún nosotros siendo pecadores, ¿verdad? Y así es la esencia del amor de Dios para nosotros. Entonces, es un amor inmerecido. La gracia de Dios que vemos ahí. Gracias, mi Señor. ¿También me permite, pastor? Fabián, por favor. Sí, también muestra mucho el amor en el sometimiento, porque él se somete ante todas las autoridades, se somete al mal juicio y al castigo, y lo acepta por amor a nosotros. Nosotros muchas veces, aún conociéndolo a él, no nos sometemos del todo, y muchas veces no aceptamos todas las cosas, siendo que ya lo conocemos, pero él ahí mostró sometiéndose por nosotros y aceptando el castigo por amor a nosotros. Sí, bien, exactamente, Fabián. Y es otra vez el por qué. ¿Por qué sometió a Jesucristo? Porque no tenía el poder, ¿no es cierto? Tenía todo el poder para escapar. Porque sí, y es sencillamente por amor. ¿Porque era culpable? Claro que no, era inocente. Él sometió por amor hacia nosotros, para ganar nuestra salvación, para pagar el precio de nuestra paz. Muy bien. Alejandro, ¿también un comentario? Sí, señor. También quería decir que, digamos, en una parte en donde se ve bastante el amor es cuando él le habla a las mujeres, que les dice que no lloren y que, o sea, que llegará el momento en el que van a decir que lo de las mujeres que no habían concebido con respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahí se ve que a pesar de que él estaba sufriendo, de que estaba con una carga muy fuerte, aún así le estaba consolando a las mujeres que estaban llorando por él. Toma el tiempo para ellos. En camino a su propia muerte, toma el tiempo para hablar con ellos. Bueno, habla de algo que iba a pasar, que para Jerusalén iba a ser castigo, pero habla con ellos en amor, enseñando hasta el fin.
Bien, entonces vemos el gran amor por nosotros, llevado a cabo aquí en esto. Ok, ahora, motivado por el amor, en gratitud. Tenemos la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Dani. Pastor, en Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, muy bien, Dani. Cita ideal, ¿verdad? ¿De dónde empieza? Con las palabras que os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, y eso nos muestra qué es el motivo. No ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por obligación, para salvarnos a nosotros mismos o para mostrar que somos dignos de lo que Dios nos regala. Nos dice que en vista os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, todo lo que hemos estudiado hoy, el sacrificio de Jesucristo, nos motiva, nos empuja a presentar nuestros propios cuerpos, nuestras vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a cambiar, a renovar nuestra manera de pensar. Porque hemos visto algo maravilloso en la cruz de Jesucristo que nos va a cambiar en nuestro modo de pensar, en la manera en que llevamos la vida. Muy bien, sí, muchísimas gracias, Dani. A Romanos 12, 1 y 2 tiene esta conexión tan fuerte con lo que estudiamos hoy. El sacrificio de Jesucristo es motivo del sacrificio nuestro. Bien, ¿algo, José Oriel? Veo la manito ahí. Sí, pastor, también nos enseña, en un pasaje de la Biblia dice que nosotros ya somos unas criaturas nuevas, o sea, con la muerte de Cristo murió el pecado y ya no somos nosotros mismos, sino somos uno solo en Cristo Jesús. Sí, entonces todos somos uno solo en Cristo Jesús, entonces el origen de todos es igual, somos pecadores. Los que tienen fe en Él por medio de la fe son salvos, justificados, declarados inocentes en Él. Entonces Amén. tenemos esta unidad en Cristo. Cualquier creyente tiene eso en común, que su esperanza, su salvación es Cristo. Bien, gracias, José Uriel. Fabián. Hablando de qué me enseña a pedir Dios en esta historia, ¿no? También, aparte de pedir perdón por mí, también pedir perdón por los demás. Como dijo él allí, Padre, perdónalos, no solamente por nosotros, sino pedir que a Dios que perdone a nuestros prójimos, a nuestros amigos o enemigos o hermanos, a pedir por todos los demás también que Dios tenga misericordia de nosotros, pero también de los demás. Sí, gracias, Fabián. El amor de Jesucristo para nosotros nos motiva a tener un amor así para los demás, ¿verdad? Son los que no lo merecen, para mostrar perdónlos personalmente y también pedir que el Padre Celestial los perdona, que ellos también lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador. Otro. Alejandro. Jorge. Pastor, yo tenía un texto que quiero preguntarle si es ad hoc a esta parte donde es muy conocido, de Gálatas 2:20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? No sé si ese sea adecuado para esta parte de la Escritura, pastor. También muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Entonces, entonces diciendo que
somos la naturaleza pecaminosa nuestra. El viejo Adán se crucificó con Jesucristo y ahora no vivimos la vida que tenemos, ya vivimos para Él que murió por nosotros. Sí, muy bien. Sí, muchísimas gracias, Jorge, también. Un pasaje muy bonito. Maxi. Yo creo que con el tema de la crucifixión no hay prueba más grande que nos pueda quedar a nosotros en saber cómo a Dios no se le escapa nada, ¿no? Que hasta la maldad de la gente Él la utiliza para su propósito. Y me enseña, hablando de esto, me enseña a pedir paz en esas circunstancias cuando nosotros creemos que están siendo injustos con nosotros o que estamos pasando por una situación en la que no le encontramos sentido. Y me enseña a pedir fidelidad a Dios. Porque más allá de nuestro entorno, de que todo pueda parecer injusto o que no tenga sentido, tenemos que tener en cuenta de que a Dios no se le escapan las cosas, que Él no se distrae, de que todo tiene un propósito. Hasta la misma maldad de la gente, Él la utiliza para su propósito. Sí, gracias, Maxi. Entonces, alguien mencionó en la primera clase, y creo que está de acuerdo con lo que usted dijo, a Romanos 8:31. ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? ¿Verdad? ¿Qué dice? De hecho, Romanos 8:32. Dice, ¿cómo sabemos que Dios es bueno? ¿Cómo sabemos que todo está para nuestro bien? Dice, y Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces sabemos, de hecho, hoy me contactó alguien que ha tomado clases con nosotros y no lo he visto en un tiempo, entonces le envié un mensaje y me envió un mensaje corto diciéndome que había perdido su trabajo y ya tiene COVID. Entonces, al mismo tiempo, las dos cosas. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien que tiene el virus y al mismo tiempo perdió su trabajo? Lo despidieron de su trabajo. ¿Y qué podemos decir a una persona? ¿Cómo sabe una persona así que Dios es bueno con tanta evidencia en su propia vida? Al contrario, ¿cómo sabemos? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, no siempre todas las cosas que tal vez quisiéramos físicamente en un momento, pero lo que necesitamos para mantener la fe, para saber que nuestra única esperanza es Dios y ver a Jesucristo como nuestro Salvador, que nos puede ayudar en la vida. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? Eso es lo que nos empuja aquí a pedir, que veamos la cruz de Jesucristo y sabemos que Dios es bueno a pesar de todo lo que puede pasar en mi vida. Dios es bueno y fiel, y que nosotros seamos fieles también a Él. Bien, sí, gracias, Maxi. Ricardo. Dios es bueno porque Él tiene la ventaja que Él conoce el futuro. Él sabe que una cosa, por muy mala que estemos pasando nosotros, eso es un aprendizaje, una enseñanza para nosotros. Sí. Mucho en la vida, el mismo José. José fue vendido, fue preso, fue esclavo y llegó a ser el primero, el segundo de Egipto. De las cosas malas, Dios hace algo bueno. Y nosotros no veíamos eso, pero Dios lo ve, porque Él es todopoderoso y sabe todas las cosas. Sí, confiamos y nos lleva a confiar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabemos que su voluntad es buena en las historias bíblicas, especialmente aquí, usando los pecados. ¿Un comentario más, Fabián? Sí, también con lo que usted estaba diciendo de esta persona, ¿no? También la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? No dice solamente las cosas buenas, que ahí vemos el amor de Dios, sino en todo. Aún en lo malo hay un propósito siempre. Si confiamos en Dios, en que Él verdaderamente nos ama, todas las cosas
nos van a ayudar a bien, tanto en lo bueno como en lo malo. Ujú. Como dijo Job, solo lo malo, solo lo bueno hay de aceptar y lo malo que... Sí, y gracias, Fabián. Y ese versículo de que todas las cosas nos ayuden para el bien, vienen 4 versículos antes de lo que leí, que el que no escatimó no a su propio hijo. Entonces son conectados estos dos conceptos, que Dios es bueno y Dios me va, todas las cosas me ayudan para el bien, como sé que es cierto, porque ni escatimó ni a su propio hijo. Bien, ok, vamos a tener que seguir adelante a la última pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería una buena, pensando en lo que estudiamos, el mensaje de hoy, y en cuál situación usamos esta historia? Pablo. En una situación como la que acaba de comentar de la persona que le habló, que perdió el trabajo y tenía COVID, en una situación de ese tipo, yo creo que sí es una buena opción para comentarle que las pruebas más difíciles son como un diamante en bruto. Te tienen que afinar para que te hagas hermoso, porque las pruebas te hacen voltear, ver a Dios y tener el carácter y la sabiduría para poder ver las cosas como Él quiere que se vean. Amén. Sí, bien, sí, amén, Pablo, gracias. Hernán también. Hernán, ¿usted tiene un comentario? Ya, sí, pastor. Yo creo que también sería muy importante en el caso de nuestras iglesias, ¿no? Que muchas personas desfallecen cuando, por ejemplo, el caso que usted cuenta del hermano que se enfermó y ahora tiene COVID. Muchas veces uno desfallece por eso y la carne, pues el pecado de una vez aprovecha esa coyuntura para atacarlo a uno. Entonces sería muy bueno hablar acerca de esto, de ver todo lo que sufrió Jesucristo para que nosotros, ese propósito que Él tuvo en la vida de cada uno de nosotros sea realizado y todo salga mejor que lo que pensamos nosotros mismos. Sí, en esa situación es ideal para compartir lo que vemos aquí. Jesús. Amén, pastor. Pues el comentario de en cualquier momento de crisis, ¿no? Estamos en unos momentos críticos por la pandemia, ¿cierto? Una crisis a nivel mundial. Entonces este tema sería excelente porque ahí estamos en crisis económica, estamos en crisis de social, de salud. Entonces considero de que este tema sería especial para estos momentos de crisis, mirando los textos bíblicos de los que hemos citado, ¿no? Que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para darnos la vida eterna. Entonces, considero ese, ¿no? Mi punto de vista, que en cualquier momento de crisis que se viva, este es un tema especial para compartir. Amén, pastor. Amén. Sí, gracias, Jesús. Maxi. Un compañero de trabajo el sábado pasado se peleó con la señora. Él hace una semana más o menos aceptó a Jesucristo en su corazón. Y yo le comentaba un poco de cómo que no crea que a pesar de que aceptó a Jesucristo en su corazón, de que no van a haber problemas. Porque lo que yo tengo entendido que con más razón Satanás le va a querer sacar esa paz y ese gozo que Jesucristo te da. Y bueno, está, lo que yo le decía de que aproveche esta oportunidad, más allá de que vuelva o no con la señora, para orar a Dios y de entender de que hasta de estas cosas tiene un aprendizaje, ¿viste? De que él tiene que poder mirar qué es lo que tiene que aprender en esta situación también. Más allá de que haya sido la culpa de él o no, porque supuestamente la culpa era de él, pero orar a Dios aún sabiendo
de que su voluntad puede ser que vuelva con la señora o no, pero que sí le deje un aprendizaje. Y se me viene a la mente, se me vino a la mente él con esto de que hasta en las situaciones malas Dios tiene un propósito, y mañana le voy a compartir esta historia. Sí, gracias, Maxi. Y bueno, sabemos que la voluntad de Dios bueno, Dios tiene conocimiento de todo lo que va a pasar, y Él dispone todo para nuestro bien. La hermana de mi esposa se murió cuando tenía 20 años en un choque con, bueno, el otro chofer de otro carro manejaba muy borracho, lo chocó y la mató a mi cuñada. Pero ¿cómo sabemos la voluntad de Dios en esa situación? ¿Cómo sabemos que en el futuro ella hubiera perdido su fe en Cristo como su Salvador? Entonces Dios decidió en ese momento, fue el momento perfecto para llevarla a su hogar celestial. Entonces no sabemos, al fin de cuentas confiamos que la voluntad de Dios es que golpeó. Y para nuestro bien, ¿verdad? Ok. Muchos manitos. Eduardo. Sí, pastor. Yo creo que un momento adecuado para compartir es siempre donde hay falta de esperanza. Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad, y lo más importante para aquellos que mediante el Espíritu Santo tienen la confianza de Cristo Jesús como su Salvador, es que ya tenemos esa salvación en el cielo ganada por el sacrificio de la cruz de Jesús y su vida perfecta en sustitución a nosotros. Entonces, lo más difícil en Cristo ya está conquistado, y eso nos da mucha esperanza, pese a las circunstancias difíciles de la vida. La salvación que Cristo nos brindó por su misericordia, por su amor, por su favor inmerecido, por su gracia, no se puede comprar con el dinero, no se puede comprar con inteligencia, no se puede comprar con buenas obras. Y mira qué maravilloso, qué esperanza nos da eso. Gloria a Dios. Sí, gracias. Sí, así es. Para dar esperanzas, para recordar el creyente lo que nos da esperanza, y para dar esperanza a los que no la tienen, ¿verdad? Jorge. Sí, pastor. Hermanos, hemos estado escuchando que en tiempos de aflicción, de lucha, de prueba, ¿verdad? Pero yo creo que debería ser en todo momento. En todo momento debemos de tener en mente todas estas palabras, y como hijos de Dios tenemos que siempre estar recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos de tener tatuado todo lo que se escribió de él en Isaías 53, los versos que dijeron de Romanos. En nuestra vida diaria, hermanos, pastor, creo que siempre tenemos que estar acordándonos que el justo fue injusto por nosotros, por cada uno de nosotros. No solamente es importante llevarlo, obviamente, porque es el motivo por el cual murió, pero nosotros que vivimos necesitamos, porque a veces tenemos ese exceso de confianza, ¿no? Y esto nos debe de llevar a tener confianza en Él, que todo Él lo hizo en nuestras vidas, pero siempre recordando todo esto, que todas las palabras que están escritas en esta lección, pastor. Sí, gracias Jorge. Esta historia es esencial, es el camino de salvación, ¿verdad? Entonces, nos regaló una vez un amigo de la familia un libro de cuentas bíblicas para niños, y no tiene esta historia, tiene unas historias muy bonitas, son bíblicas y todo, pero no tiene nada sobre la historia del sufrimiento y muerte de Jesucristo. Bueno, y supuestamente es porque es para niños, pero si sacan lo que hace Jesucristo aquí de la Biblia, no hay mensaje. Perdimos el mensaje esencial. Entonces es esencial compartir esta historia. Es el camino de nuestra salvación, y vamos a querer compartirlo en todo momento, usarlo para cuando estamos hablando de cómo
¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy creyente? Es porque Jesucristo sufrió y murió por mí, vivió la vida perfecta, sufrió el dolor, el castigo de mi pecado. Entonces, es esencial. Cuando hablamos de nuestra fe, es algo que mencionamos en los primeros 5 minutos, ¿verdad? No puede hablar mucho de la fe sin hablar de lo que hizo Jesucristo aquí en la historia que estudiamos hoy. Bien, Pablo. Se quedó la manita, pastor. Se quedó la manita. Sí, okay, no, está bien. Fabián también iba a comentar. Sí, también estaba pensando, ¿no? Sería un buen momento cuando, como hijos de Dios también, estamos pasando momentos de injusticia, como lo estuvo pasando el Señor Jesús, ¿no? Muchas veces sabemos que como hijos de Dios somos a veces calumniados, a veces hay falsos testimonios también sobre nosotros, nos están injuriando, ¿no? Y comportarnos, como usted decía recién, como hijos de Dios verdaderamente, ¿no? Como lo hizo el Señor Jesús. Nosotros por lo general pedimos amor para nosotros y perdón y juicio y justicia sobre los demás. Sin embargo, el Señor Jesús también nos demostró que teníamos que pedir perdón por los demás también, ¿no? Aun cuando nos están injuriando, aun cuando están en contra nuestro, nuestros propios enemigos parece, pero sin embargo el Señor se mantuvo firme, constante y demostró amor hacia los demás, ¿no? A veces nos cuesta un poquito, pero bueno, que sería bueno en ese momento también aplicar esto, ¿no? Y compartir esta palabra con personas que a veces son injuriadas, son maltratadas de una u otra manera, aún dentro de la iglesia. Sí, y bueno, y sabemos que si Jesucristo sufrió, también sus seguidores van a sufrir. Bueno, Jesucristo sufrió para salvarnos y nosotros sufrimos porque sabemos que Jesucristo ya nos salvó, ¿verdad? Pero sí, y no podemos compartir esto con ellos, decir que Jesucristo ya sufrió y podemos, en primer lugar, dice en Hebreos 12 que ya no hay otro sacrificio necesario. Entonces, cuando estamos sufriendo, y si alguien está o otra persona está sufriendo, podemos asegurarlos que no es el castigo de Dios para sus pecados. Puede ser una consecuencia temporal o algo que está pasando para llamarlos al arrepentimiento, pero no es el castigo que Jesucristo sufrió. Porque el castigo de Jesucristo fue el sacrificio una vez y para siempre, de que habla Hebreos 10. Entonces podemos usar lo que hizo Jesucristo para consolar a personas que están sufriendo así. Sí, gracias, Fabián. Y un comentario más a José Uriel. En la vida es un caminar y tenemos caídas. Hay muchas personas que tienen pérdidas, tanto económicas como sentimentales. Entonces, en esos momentos, uno aplica la palabra de Jesús, que en su tormento, cuántas veces cayó, se levantó y siguió, perseveró en la voluntad del Padre. Entonces, es una invitación también al hermano para que tenga esa fortaleza, esa voluntad de salir de esa crisis. Sí, y en 1 de Pedro habla de lo que tenemos en Cristo como algo más precioso que el oro. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Algo más precioso que nuestro trabajo, más precioso que nuestra salud, es lo que hizo Jesucristo para nosotros en la cruz. Y no tenemos nada porque alguien nos puede despedirnos del trabajo. La salud va y viene, especialmente lo sabemos ahora. Pero lo que hizo Jesucristo en lo que estudiamos hoy, nadie nos puede quitar. Es algo precioso que siempre tenemos. Sí, gracias, José Uriel. Entonces, veo que hay otros comentarios. Ahora, ya pasamos nuestra hora. Entonces, voy a tocar un tema importante al fin aquí, pero como antes, lo voy a sencillamente compartir unas cosas con ustedes.
Si hay otros comentarios o preguntas sobre lo que estudiamos hoy o sobre los temas importantes que les voy a compartir, vamos a concluir con una oración final, como siempre después, y se puede quedar. Me voy a dejar abierta aquí la conexión y podemos hablar un poco más bueno, hasta que terminemos. Bien, ok. Entonces, dos cosas importantes. Entonces, hay dos personas aquí y nos ayuda a entender bien la historia, saber un poco del sistema de gobierno de ese entonces. Vemos Poncio Pilato y Herodes. Poncio Pilato, según la historia secular, sabemos que es sin duda por lo que vemos en la Biblia, pero aún los incrédulos saben que Poncio Pilato fue algo de la historia real, porque hay muchos documentos, hay monedas todavía que dicen su nombre de Judea de ese tiempo, hay libros históricos que hablan de su reino. Entonces sabemos que fue de 26 al año 36 después de Cristo. Vemos a él también mencionado por Jesucristo en Lucas 13:1 cuando habla de algo, pero no sabemos todos los detalles, cuando él mezcló la sangre de unos galileos. Obviamente los mataron y lo mezclaron su sangre con los sacrificios en el templo. Y también de la historia secular, vemos que Poncio Pilato era una persona muy violenta y lo vemos en los evangelios también en la historia, especialmente en Juan 18 y 19, que Poncio Pilato, su interés no fue la justicia. Y tampoco él no necesitaba los votos del pueblo. No tenía unas elecciones así. Pero él, sí, su interés más que nada fue mantener su puesto como gobernador romano. Fue nombrado por César en Roma y él quería mantener su puesto. Y no, para poder mantener su puesto, tenía que mantener la paz. Porque si el emperador tenía que mandar soldados, mandar tropas romanas a Judea, sería algo costoso, él no quería hacerlo. Entonces él quería mantener su puesto por mantener la paz en la reunión. Y lo mantenía a veces por la violencia, por el miedo de la gente, y a veces por dar al pueblo lo que querían. Y entonces eso nos ayuda a explicar que los actos de Poncio Pilato no justifican lo que hacía, pero vemos su punto de vista. También, pero interesante, cuando está hablando con Jesucristo, vemos que él también tenía una conciencia humana y él ve este hombre que es inocente frente de él, ¿verdad? Y de hecho, en lo que vemos que habla no solamente de la situación, pero de Jesucristo y su reino celestial, habla de ¿y qué es la verdad? Es la pregunta de Pilato. Y cuando uno lee, ya no estaban Pilato y Jesús hablando como juez y gobernador a un pobre persona para ser juzgado. Vemos que Jesucristo ya toma el papel allí en el palacio de maestro otra vez y muestra amor para ese Poncio Pilato. Entonces, y es algo, nos ayuda a entender, Pilato fue una persona, bueno, con todos los pecadores como nosotros, pero también con Jesucristo frente de él y vemos su lucha espiritual y también sabemos un poco de su lucha política por la historia de ese entonces. Él fue gobernador de Judea. En Galilea tenemos Herodes Antipas o el tetrarca.
al principio del Nuevo Testamento vemos su padre, también nombrado Herodes, entonces un poco de confusión. Herodes el Grande fue el primer Herodes, el rey Herodes, quien es famoso por la matanza de los niños, de los bebés, en Belén, un poco después del tiempo del nacimiento de Jesucristo. Y vemos en Mateo que huyeron José, María y Jesús a Egipto, y cuando murió Herodes, regresaron y fue a Galilea. Y después de Herodes vemos que él dividió su reino entre 4 hijos. Por eso dice tetrarca, que significa un cuarto. Herodes Antipas, que es el Herodes que mató a Juan el Bautista, que oyó de la fama de Jesús poco antes de la alimentación de los 5,000. Vemos Herodes que oyó de Jesucristo mucho antes en Mateo 14, versículo 1. Pero él estaba también celebrando la Pascua, porque todo el mundo estaba ahí en Jerusalén, aunque no tenía, su reino no cubría lo de Jerusalén, que es tan judía, pero estaba ahí porque muchos judíos que vivían en su reino, que es Galilea, estaban ahí también. Entonces lo vemos un poco ahí y nos ayuda a entender en toda su riqueza la Biblia cuando entendemos estos personajes también que están aquí, que están ahí. Y es importante también reconocer que tanto Herodes como Pilato, como los principales sacerdotes y la multitud, sí son culpables de pecado, y en la historia lo vemos. Pero no es la historia, leyendo la historia del sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo, no es leer sobre sus pecados, sino que también es leer de los pecados nuestros, que también están presentes ahí en el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Entonces, dicho esto, ahora les comparto la tarea. Vamos a ver el lunes, vamos a estudiar la lección 7. Vamos a estar hablando sobre vamos a ver Jesucristo muerto y sepultado. Vamos a ver la segunda mitad de su tiempo ahí en la cruz. Les pido que lean Lucas 23, 35 a 56 antes. Y les voy a poner otra vez una pregunta en el grupo. Sí, también si tienen una pregunta o duda sobre el proyecto final, estoy aquí, después de la clase podremos hablar, o también en el grupo, o por mensajes personales, o llamadas, como quieran ustedes. Ahora vamos a concluir con una oración. Y después les voy a despedir, pero todos los que quisieran quedarse, voy a estar aquí para hablar. Padre Celestial, en la historia de hoy, vemos los resultados de nuestro pecado. Confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Y confesamos que vemos los resultados de nuestro pecado en el sufrimiento terrible de tu Hijo Jesucristo. Pero también vemos la historia con alegría, porque sabemos que en la historia de Jesucristo y su sufrimiento y muerte, vemos nuestra salvación, vemos tu amor para con nosotros, vemos la misericordia y la gracia, vemos que ganaste de nuestra salvación y vemos en Jesucristo qué tan grande es tu amor para nosotros. Y te damos gloria y gracias hoy y siempre. Ayúdanos a ser motivados por tu amor, a ofrecer también nuestras vidas como como sacrificios a ti, que cambiamos nuestra manera de pensar y vivir al ver lo que hiciste para nosotros y lo que hizo Jesucristo para nosotros. Ayúdanos con la paz que sobrepasa todo entendimiento en cada situación, sabiendo de tu amor.
y oramos hoy y siempre en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, Gracias. pastor. Gracias. Amén. Amén, pastor. Amén. Buenas noches, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Gracias. Buenas noches. Chao, que pasen bien. Buenas Chao, noches. hermano. Dios lo Chao. bendiga. Hasta luego, Veremos. pastor. Hasta luego. Buenas noches, mis hermanos. Dios Que lo descansen. bendiga, bendiga a todos Que los porten hermanos. bien. Bendiciones. Dios lo bendiga. Chao. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. A ustedes, gracias. Dios lo bendiga, nos proteja siempre a cada uno de nosotros y que mañana aquí en Bolivia, que es noche, nos levantemos con harta fuerza y voluntad y sobre todo con muchísima fe en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios lo bendiga, pastor, a todos ustedes, hermanos, también. Hasta mañana, Dios lo bendiga. Amén, Ronnie. Hasta luego. Hasta luego, pastor, hasta luego. Hola. Tu papá, tu papito. Tu paparrón. Amiga, le vas a salir. Bendiciones y buenas noches para todos. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. Por la salud, Rosita. Gracias a Dios. Pastor Andrew, yo miedo para hacerle una pregunta. Aquí estoy, Rosita. Dígame. ¿Aló? Sí, es cortito, pastor. Espero. Es respecto a la forma en que yo voy a presentar el tema. No, digamos, a las hermanas que le estoy preparando el tema para otra clase, no hemos podido hacerlo mejor, sino que solamente ellas me mandan por audio las respuestas. Y yo tendría que mandarle todos los audios uno por uno, son como 13. Sí. Pero si usted lo puede hacer, con mucho gusto escucharía yo a todos. Ya. Sí, está Y bien. lamentablemente podemos hacerlo de otra manera. Bueno, porque ellas no tienen mucho dominio también. Rosita, lo importante es hacerlo, es compartir la palabra de Dios. Entonces, en la forma que pueden, está bien. Ya. Está bien, sí. Ya. Exactamente. Eso era, pastor. Sí, está Quería bien. su venia. Y cualquier cosa, me puede enviar un mensaje personal por WhatsApp, Rosita, y aquí estoy para trabajar juntos para hacerlo. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor le bendiga y quiero pedirle disculpas porque me reí de usted en la mañana. No, está bien. No hay de qué, Rosita. Me reí. Lo encontré tan simpático que no me pude resistir en ponerlo ahí, que me daba gusto escucharle decir la tema. Sí. Si mi español gringo le ayuda en reírse, lo voy a seguir haciendo, Rosita. Sí, suena simpático. Sí, ok, muy bien. Así que Pastor, ¿me eso, escucha? pastor, que el Señor le bendiga, que tenga una linda noche. Gracias, Rosita, igualmente. Chao, chao. Pastor, ¿sí me escucha? Sí, Jesús, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Una preguntita tengo sobre el video, sobre Sí. el proyecto final. En cuanto a tiempo, ¿cierto? Para aplicar los pasos, ¿lleva un tiempo específico? ¿Cuánto más o menos debo tener en el tiempo para hacer todo el video completo? Bueno. ¿Cuál es lo mínimo? ¿Cuál es lo máximo? A ver para cómo me puedo mover allí. Ok, he visto proyectos muy buenos de como 15 minutos, 10, 15 minutos. He visto también tras los cursos proyectos no tan buenos que van por como 90 minutos. Entonces, lo importante es hacer los pasos, compartir la palabra y enviármelo.
y al fin de cuentas lo más importante es compartir el Evangelio. Entonces, usted tome el tiempo que necesita. Entonces, que sea largo o corto, lo más importante no es la duración de tiempo. Pastor, el otro favorcito le voy a pedir. Claro, Jesús. ¿Sí me escucha? Sí, para ver si le manda un saludito a las personas que voy a tener allí. En un audio me lo manda por aquí, pues, por el WhatsApp. Un saludito para el día que vaya a hacer el video, pues, usted los pueda saludar para animarlo a ellos, ¿no? A los que vaya a tener allí, sí. para que sepan. Sí, me puede hacer un favor para recordar hacerlo. Me puede enviar directamente a mí un mensaje privado. Sí, señor. Por WhatsApp. Y le envío para atrás animando al grupo. Sí, señor. Eso era. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Y Jesús, bueno, lo tengo escrito, pero no lo tengo frente a mí. ¿Me recuerda de dónde está usted? ¿De dónde es? En Colombia. En Colombia. En Colombia, en departamento de Antioquia. Zaragoza, un municipio de Zaragoza. Yo le mando por el interno cuando vaya a darle las indicaciones, pues, dónde estoy y el día que voy a hacerlo para... Perfecto. Muy bien. Antioquia está cerca, Medellín también está en Antioquia. No. O sea, Medellín es la capital de Antioquia, claro. Yo estoy en, sí, estoy en ese... Sí. Estoy en el municipio de Zaragoza. Ok, bien, muy bien, muy bien. Lugar muy bonito. Una vez yo tenía el privilegio de hace ya 4 años, viajé a Medellín, fuimos también a las ciudades de Manizales y también a Ibagué. Hicimos un recorrido de unas iglesias de visita ahí. Qué bueno. Muy bien. Zaragoza me dijo, ¿verdad? Ok. Eso, Zaragoza, sí. Es un municipio. Acá manejamos Colombia, tiene departamento, municipios y veredas. O sea, veredas en parte rural, en el campo. Yo estoy específicamente en una vereda que es el campo, ¿cierto? En el campo, una vereda que le llaman Aquisí. Aquisí, ok. Entonces, el departamento es el como más grande, el municipio es parte de Antioquia. Ok, el departamento es Antioquia. El municipio es Zaragoza. Exacto. Y la veredita pertenece al municipio. Estamos distribuidos así. Entiendo, qué bueno. Muy bien. Sí. ¿Está en la sierra entonces? ¿Me repite, por favor? ¿Está en la sierra, en las montañas? Sí, estamos en el campo, sí, en la parte rural, el campo, por acá, sí. Qué bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y hay mucho café ahí? ¿O no es de esa zona? No, por acá es la pequeña ganadería. La pequeña ganadería y la agricultura de maíz y arroz. ¿Y usted también se dedica a la agricultura? No, yo soy docente, soy profesor acá en esta parte. Ok. ¿Y qué enseña usted? Yo enseño en la primera etapa, que es la básica primaria, ¿no? A los niños. Acá como hay una vereda, acá tenemos la escuela para niños. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer para las clases con el virus y todo? No, sí, por acá pues no tenemos, gracias a Dios no tenemos dificultad con eso, gracias porque estamos, como le dije, estamos en la parte rural, en el campo, en la montaña, como dice usted, no tenemos dificultad. ¿Sí? Entonces ¿tienen las clases como siempre? No, la clase con los niños no la tenemos por cuestión de los decretos gubernamentales, ¿no? Pero acá la comunidad normal no tiene dificultad porque no hay
como le digo, gracias a Dios no hay ninguna contaminación, no hay ninguna infectado con eso, ¿no? Estamos bien, Ok. gracias a Dios. Muy bien. Sé que, porque tengo 5 hijos. Y aquí, y aquí cancelaron las clases presenciales desde marzo. Sí, acá sí. Acá Y- también desde marzo. Sí, y supuestamente las van a comenzar otra vez en el mes que viene. Pero esto es un tema de mucha controversia aquí. De si van a abrir las clases presenciales o no, es algo de mucha discusión. Pero ahí no hay discusión sobre cuándo se van a abrir de nuevo. No, acá pues, acá siguen de pronto los protocolos de bioseguridad los siguen porque el problema se da en Colombia en las grandes ciudades, ¿no? Las ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, ¿cierto? Y municipios grandes donde pasan de 100.000 o 120.000 habitantes es donde hay el problema en Colombia. Entonces, en los pueblos pequeños y comunidades como en las veredas, no se ve tanta, no se ve pues la contaminación, no estamos aislados de las metrópolis, de las grandes metrópolis, estamos aislados de la cabecera municipal, entonces. Muy bien. Bueno, Jesús, un gusto hablar un poco con usted. Cualquier cosa, bueno, sobre lo Gracias, pastor, igual. sobre lo del proyecto, aquí estoy para ayudar en cualquier forma. Si sencillamente por un mensaje para animar al grupo, aquí estoy para ayudar. Sí, señor, le agradezco. Eso nada. era pues lo que tenía para comentar. Muy bien. Y gracias. Bendiciones, pastor. Descanse. Muchísimas gracias igualmente. Oh, papi, nos dio la viejita rosa.